Hemos visto dos puntos importantes. El primer punto que vimos al comenzar la mañana o al comenzar este tiempo fue por qué plantar iglesias sanas, ¿verdad? Y cómo plantar quizás iglesias sanas. El segundo punto es importante y no puede pasar el primero sin el segundo. Creo que es una cadena con eslabones y no se pueden romper ninguno de los eslabones. Estos eslabones vienen bien agarrados, es decir, la plantación de una iglesia sana no puede ser solamente, sí, yo quiero plantar la iglesia sana, pero iba a ser para su gloria y todos los puntos que hablamos sin que haya un pastor sano o sin que haya un cuerpo de ancianos sanos. Y no puede haber una iglesia sana, y este es el tercer punto de esta mañana, sin que sea centrada en el Evangelio. Es decir, una iglesia sana se centra en el Evangelio. Una iglesia sana se centra en el Evangelio. Yo quiero que para enseñar esta parte, si tienes tu Biblia, tu palabra, quiero que se pongan en pie para poder leer la palabra del Señor. Quiero que se pongan allí en pie y vayan conmigo a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 8. Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 8. Entonces hemos visto que tenemos que plantar iglesias sanas para su gloria, y los demás puntos que vimos, para que una plantación sea sana tiene que tener un liderazgo sano, y para que una plantación sea sana, una iglesia sea sana, tiene que estar centrada en el Evangelio. Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 8, voy a leer y después vamos a orar. Amén. Dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, porque hemos entendido, Señor, que hay una misión que es, Señor, expandir tu gloria por medio de la plantación de iglesias, Señor, locales. Y hay una responsabilidad, Señor, que es depender de tu obra para que nosotros podamos ser líderes sanos para la plantación, Señor, para tu gloria. Aún iglesias que ya están plantadas, permite, Señor, que sean revitalizadas para tu gloria, y que nosotros como pastores, Señor, seamos hechos conforme a la imagen de tu carácter, de tu piedad. Señor, y ahora te pido, mi Dios, que seas mostrándonos la dulzura del Evangelio, para que en cada una de nuestras predicaciones, consejerías, para que toda la iglesia sea permeada, sea bañada, fundamentada, arraigada en y solo en el Evangelio. Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón para poder entender lo que tú quieres hablarnos el día de hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a sentarnos allí donde están. Y Pablo comienza esta carta
hablándoles, es diferente de cómo comienza la carta a Filemón, que la escribe desde la cárcel, ¿verdad? En Filemón él comienza diciendo, siervo de Jesucristo, encarcelado casi que dice, pero aquí comienza allí mismo, está en la misma cárcel, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, en la misma temporada. Aquí Pablo comienza diciendo, Pablo apóstol de Jesucristo. Es decir, en la misma temporada hay diferentes propósitos por los cuales él está escribiendo una carta y la otra. Él aquí dice apóstol como dejando saber, y dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, el versículo 1, como dejando saber todas estas palabras que yo les voy a decir, vienen con una autoridad diferente. A Filemón vino y le dijo, yo soy siervo y como siervo te hablo, pero a los colosenses le dijo, yo soy apóstol de parte de Dios, escogido por Dios, y como apóstol de parte de Dios y escogido por Dios, yo entonces les voy a hablar. Es decir, todas las palabras que están aquí en Colosenses, para los colosenses, no eran mira, podrían hacer esto. Todas las palabras hacia los colosenses eran ustedes tienen que hacer esto. Era casi un imperativo para los colosenses. Por eso es que Pablo comienza diciendo, yo soy apóstol y les estoy escribiendo esta carta. ¿Por causa de qué? De que en esta iglesia en Colosas se estaban levantando, ya sea fuera o externamente, falsos maestros enseñando lo que hoy llamamos gnosticismo, que me han dicho que en Uruguay hay mucho gnosticismo y estaban queriendo enseñar algo superior a la palabra, algo superior a que Cristo no era suficiente como Salvador, algo por los costados diciendo, se necesitan de la adoración de los ángeles para que medien y entonces podamos llegar a una salvación, o necesitan volver otra vez a los rudimentos que ya han dejado y volver otra vez a las memorias judías para volver a agradar a Dios y así ser salvos. Pablo escribe, ninguna de estas cosas ustedes tienen que vivirlas, y hay solamente una sola cosa que tienen, en donde tienen que estar arraigados y fundamentados, y es en el Evangelio. Fíjense en el versículo número 3, Pablo empieza a dar gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por alguno de los frutos del Evangelio que habían estado mostrando los colosenses. Pablo empieza a dar gracias a Dios. Es decir, miren cómo ya Pablo empieza a esta iglesia, empieza a enfocarla a donde él quería llegar y a donde yo creo que la carta entera quiere llegar, porque ustedes saben que después él despliega la supremacía de Jesucristo. Él llega y dice, mira, yo doy gracias a Dios que ha hecho una obra en ustedes y ustedes están mostrando 3 frutos. Ustedes tienen fe en Jesucristo, pero no por ustedes, sino porque es la obra de Dios. Ustedes tienen amor hacia los hermanos, pero no por ustedes, sino porque Dios está obrando en ustedes. Y ustedes tienen una esperanza superior. Ustedes tienen la esperanza de la vida eterna, pero no por ustedes, sino porque Dios está obrando en ustedes. Pero si tú lees bien esta porción que leímos, Él no se está enfocando en los frutos al final. Él se está enfocando en el fundamento de los frutos. Porque si tú te das cuenta, no puede haber un árbol de mango si no tiene una raíz en la cual surja el árbol de mango y produzca mangos. Es decir, Pablo se está enfatizando aquí algo muy claro. ¿Cuál es la raíz de la iglesia en Colosas y por qué la iglesia en Colosas está dando estos 3 frutos espectaculares? Y la raíz no era otra cosa, sino el Evangelio. Y como pastores queremos ver frutos en nuestras iglesias.
Pero antes de ver frutos, así como los frutos que estaban viendo en Colosas, tenemos que ver cuál era ese fundamento y cuál era esa raíz. Y la raíz está estipulada, y Pablo lo dice, era la nueva o la buena noticia. Dice en el versículo 5, la parte B, dice, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. En el versículo 5 dice, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Saben? A estos hermanos que están llegando a la iglesia, que tienen 17 años de cristianos, 25 años de haber sido alcanzados por la gracia del Señor, tú le preguntas qué es el Evangelio y no saben articularlo. No lo saben articular. Entonces la pregunta es, y yo quiero que pastor y hermano que me escuchas y hermana que me escuchas, piensen, vamos a pensar, ¿por qué nuestras iglesias no dan fruto? ¿O por qué nuestras iglesias no están dando fruto? Pablo aquí está siendo claro, para que una iglesia dé fruto tiene que estar fundamentada no en otra cosa, sino en el Evangelio. Entonces el Evangelio va a dar esos 3 frutos. Va a dar fe en Cristo, amor hacia los hermanos y una esperanza de la vida eterna. Una esperanza en una herencia superior. Entonces yo me pregunto, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es la raíz? Si tú pudieras articularlo en una frase, ¿qué es el Evangelio? Y hay algo tremendo, porque cuando nosotros sabemos lo que está atrás del Evangelio, qué es lo que es el Evangelio, cada vez que escuchásemos esta palabra, nuestro corazón tendría que palpitar más rápido. Hermano, si tú nombras la palabra Evangelio sin que tus vellos no sean erizados, sin que tu corazón palpite más rápido, sin que tú sientas algo dentro de ti, has perdido la pasión por el Evangelio. Y te puedes saber de memoria qué significa el Evangelio. Pero si tú pierdes la pasión por el Evangelio, no vas a dar fruto. Y si tú no das frutos, tu iglesia no va a dar frutos. ¿Qué es el Evangelio? Era un término usado en relación a una batalla. Significa, ustedes lo saben, significa las buenas noticias, pero no las buenas noticias, no significa solamente las buenas noticias, sino las buenas noticias llegaron. Porque este término era usado en relación a una batalla. Antes no había ninguna manera para saber el resultado de una guerra. Entonces tenía que haber un mensajero. Y este mensajero llegaba con buenas noticias y gritaba Evangelio. Entonces ustedes se imaginan a este pueblo que había, a estas mujeres, a estos hijos que habían enviado a sus esposos a la guerra, y no había WhatsApp, no había Gmail, no había walkie-talkie, no había radio, no había absolutamente nada. Ellos tenían que quedarse en el pueblo, en la casa, esperando que este mensajero llegara con buenas o con malas noticias. Entonces este mensajero, cuando llegaba en su caballo, llegaba corriendo, lo único que hacía era gritar ¿qué? Evangelio. Y cuando la familia, yo quiero que ustedes se metan en la película, cuando la familia escuchaba ¿qué? Evangelio, esta familia empezaba a gritar de alegría. ¿Por qué? Porque habían ganado ¿qué? La guerra. Entonces si yo te digo a ti Evangelio, te pones de la misma manera como si tú estuvieras en aquella época diciendo: Señor, alguien ha ganado la guerra por mí. Yo me quedé en mi casa. Yo no fui a la guerra. Y vino este mensajero y dijo Evangelio. Y apenas esta persona, el mensajero, decía Evangelio, todo el pueblo gritaba de alegría. Por eso yo no puedo concebir a alguien que esté en medio de una alabanza con las manos así, como si no sintiera nada.
Yo jamás podré predicar sin pasión. Nunca. Porque hay algo superior a mí y es el Evangelio. Un día llegó a mi vida, yo estaba derrumbado. Y el Evangelio transformó mi ser por completo. Y si yo no vivo esto, la iglesia que pastoreo no va a vivir el Evangelio, no lo va a vivir. Y sabes, Epafras era el mensajero a Colosenses. Él era el pastor, no era Pablo. Pablo nunca fue, él era el pastor. Y Dios pone mensajeros para que lleven el Evangelio. Y cada vez que nosotros pastores, nos ponemos enfrente de una congregación, del pueblo que quiere escuchar, ¿qué? Las buenas, ¿qué? Noticias, y tú les predicas el Evangelio, el pueblo tendría que responder en adoración. No hay otra respuesta más. Cuando tú escuches la palabra Evangelio, tienes que saber y tienes que recordar que la guerra fue vencida y tú no hiciste nada. Nada. Y por eso Pablo les recuerda, ustedes están dando frutos, pero no por sus fuerzas. Ustedes están dando frutos, pero no por sus capacidades. Ustedes están dando frutos porque un día escucharon el Evangelio y se arraigaron en el Evangelio. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, porque Él los libró, Él pone allí, ya se incluye, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Ustedes leen la carta de Colosenses y eso es un recordatorio del Evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Por causa de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y cuando los colosenses escuchaban eso, no podían, escúcheme bien hermanos, no podían creer las falsas enseñanzas. Escuchen, Pablo no estaba batallando contra las falsas enseñanzas. Pablo lo único que estaba haciendo era recordarles el Evangelio. Y mientras él les recordaba el Evangelio, no va a haber una falsa enseñanza que entre a la iglesia. Pablo exaltaba a Cristo y cuando tú exaltas a Cristo, disminuyes la falsa enseñanza dentro de tu iglesia. Entonces, si hay una falsa enseñanza entrando en la iglesia, el pastor debería cambiar la forma o el contenido de la predicación y debería enfocarse en el Evangelio. Colosenses 2:13 dice, ustedes estaban muertos, recuerden Colosenses, ustedes estaban muertos en sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida al perdonar todos nuestros pecados. ¿Sabes qué recuerdo yo? Un día yo no hago prematrimoniales a menos que no sean miembros de la iglesia. Pero una vez llegó alguien a la iglesia y me dijo, pastor, por favor, yo he vivido en unión libre por 5 años, ya tenemos 2 hijos, yo necesito casarme. Ya él había ido a la iglesia, no es miembro, estaba asistiendo. Él había ido a la iglesia con su esposa y él llegó y dijo, yo necesito casarme, yo no puedo esperar a ser miembro, porque la ruta de ser miembro dentro de la iglesia dura más o menos como 9, 10 meses. Yo no puedo, pastor, yo necesito. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo no puedo, yo tengo que romper esa norma y yo tengo que hacer el prematrimonial de este hombre que está arrepentido por causa del Evangelio. Entonces yo me senté con él, pero la esposa era inconversa. ¿Y sabes qué hice? Dios puso en mi corazón a que él solamente en la primera cita del prematrimonial fue leer Efesios capítulo 2. Esa fue la primera cita del prematrimonial. Leer Efesios capítulo 2. ¿Sabes qué pasó, mi hermano?
Yo no busqué otras alternativas ni otros instrumentos. Solamente leí la palabra. ¿Sabes qué pasó cuando yo terminé de leer la palabra? En el versículo 10, terminé de leer Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el 10. Esa mujer empezó a llorar ahí enfrente mío en la oficina. Y esa mujer empezó a decirme, por fin entiendo que he sido una pecadora. He sido la mujer de los versículos 1, 2 y 3. Pero ahora entiendo el pero Dios. Y empezó a llorar y empezó a pedirle perdón a Dios. Allí en ese momento, yo no le dije más nada a mi hermano. Y cuando ella empieza a llorar, yo empiezo a llorar porque me doy cuenta del poder que hay en el Evangelio. No hice nada, no fue por mí, fue su palabra. Yo ni siquiera la expliqué, ni siquiera la prediqué, solamente la leí. Y esa mujer de allí nunca ha parado de dar frutos. Esa mujer está creciendo ahora a la misma estatura de su esposo. Nunca ha parado de dar frutos. Una iglesia que da frutos es una iglesia que está arraigada en el Evangelio, solamente en el Evangelio. ¿Lo puedes leer conmigo? ¿Por qué no vamos a ver si causa lo mismo o nos recuerda lo mismo a nosotros? Vayan a Efesios capítulo 2, versículos del 1, lo vamos a leer hasta el 7 nada más. Efesios capítulo 2. Yo quiero leerlo despacio, mi hermano, y piénsalo como si tú fueras ese pueblo que está esperando la mejor noticia. Como si tú tuvieras a tu esposo o a tu familiar, a tu pariente en la guerra y llega este mensajero con esa bandera de victoria quizás y grita, ¿qué grita? El Evangelio. Y piensa cómo se tendría que sentir tu corazón. Mi hermano, si tú has perdido la pasión por Efesios capítulo 2, perdiste la pasión, la causa de tu llamado. Hoy le hablo a los pastores que quizás ya están entregando la posta, a pastores más jóvenes. Mi hermano, si tú que tienes canas y que honramos tus canas, yo solamente tengo una que se me para por aquí y me la corto a cada rato. Que honramos tus canas. Has perdido la pasión por Efesios capítulo 2. Hoy te pido que lo vuelvas a leer. Y que tus vellos se vuelvan a erizar por causa del Evangelio. Dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Y teníamos otro padre, dice, y conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tú y yo éramos hijos de desobediencia. No, tú y yo éramos los más depravados, no podíamos salvarnos. Y dice, entre ellos también todos nosotros, dice Pablo, se incluye. Todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero llega el mensajero. ¿Sabes quién es el mensajero verdadero? Es ese Dios que se encarnó y llegó con las mejores noticias de Lucas 4. Es ese Dios que se encarnó y no hizo otra cosa que predicar el Evangelio. Y no solamente lo predicó, lo vivió y fue a la cruz por ti, por mí. Y por eso hay un pero Dios aquí. Porque tú no te podías salvar, y si has perdido la pasión por el Evangelio, has perdido entonces la pasión por tu llamado, porque el Evangelio nutre tu llamado, nutre las plantaciones de iglesias. No hay Evangelio, no hay una plantación sana. Si no hay Evangelio, no hay un llamado sano, no hay un liderazgo sano. El Evangelio es la base de toda la iglesia y de todos los miembros de la iglesia y de todo lo que hacemos.
Miren, nosotros no dejamos, yo no dejé a mi esposa y a mis 2 hijas porque me hubiera gustado conocer a Uruguay. No, yo los dejé por amor al Evangelio. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. Él nos dio vida, estábamos muertos y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y entonces dice, por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿No te emociona eso, mi hermano? Miguel Núñez resume el Evangelio de esta manera. Dice, cuando estábamos muertos, llegó la buena noticia del mensaje de redención, de liberación, llevado a cabo en la cruz, donde Dios Padre crucificó a su Hijo, derramando su sangre para el perdón eterno de nuestros pecados. Con lo cual Jesús satisfacía completamente y de una vez y para siempre la justicia perfecta de Dios, aplacando la ira de Dios contra el pecador y terminando así la enemistad que había entre Dios y el hombre, reconciliando el hombre arrepentido con su Dios. Dios hizo esto por medio de un intercambio, cargó mis pecados sobre Jesús y cargó la santidad de Jesús sobre mí, lo cual aseguró mi estatus de no culpable ante el Padre. Y cuando Jesús resucitó, fue la garantía absoluta de todas las promesas de Dios, incluyendo la vida eterna y la herencia en su reino que fueron proclamadas sobre mi vida y selladas en la resurrección. El Evangelio termina con un grito de victoria sobre el pecado, sobre la muerte, y no solo en la vida de Jesús, sino también en nuestra propia vida. ¿Será que tú le puedes dar un aplauso fuerte a Dios por causa de su Evangelio? Amado hermano, este Evangelio no puede ser callado, no puede ser diluido. Por favor, no lo debilitemos, no lo escondamos, no lo distorsionemos, no lo niegues, no te avergüences de él y vamos a proclamarlo por el resto de la eternidad. Lo que queda del pasaje de Colosenses, entonces ya se puede entender más fácil. ¿Por qué tenían fe en Cristo? Porque estaban arraigados en el Evangelio. ¿Cómo podían amar? ¿Cómo se podían amar entre sí? Ahí dice, el versículo 3 dice, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo y del amor que tienen por todos los santos. ¿Cómo tú puedes amar a personas imperfectas? ¿Cómo yo puedo seguir amando a mi esposa todos los días? ¿Cómo ella me puede seguir amando a mí con todas mis debilidades todos los días? Porque yo estoy arraigado y ella está arraigada y oro para que mi familia esté arraigada en el Evangelio y yo oro para que la iglesia esté arraigada en el Evangelio. Cada vez que yo escucho a un miembro de la iglesia decir la palabra Evangelio, no porque se la sepa de memoria, sino porque la vive, yo me gozo. Porque ¿cómo se amaban? ¿Por qué? Entonces, ¿cuál era el fruto? Amor entre los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ya tú entiendes, si Cristo murió por mí, Cristo me dio a mí todo lo que yo no merecía, es decir, misericordia. Y Cristo me dio todo lo que no merecía. Entonces, ¿yo cómo no voy a perdonar al hermano que falla contra mí? Es que cuando la iglesia está permeada por el Evangelio, hay perdón, hay reconciliación, hay restauración.
Y ya no por causa de una ética moral, sino hay una herramienta, hay una raíz por la cual fluye el amor y el perdón en la casa. Mira, si el evangelio es bien predicado y bien fundamentado en la iglesia, jamás se hablará de divorcio dentro de la iglesia de Cristo. Pero la tristeza es que en la iglesia hay el 55% de los matrimonios se sigue divorciando dentro de nuestras iglesias. No puede ser, mi hermano. El divorcio son los dos orgullos más grandes no queriendo perdonarse el uno al otro. Allí no hay evangelio. ¿Cómo tú sabes que el evangelio está fluyendo en tu iglesia o en la iglesia que Dios te ha puesto como pastor? Cuando ves que hermanos y hermanas se perdonan, hay restauración, hay arrepentimiento. ¿Sabes qué, Rubén? Yo te herí, no te saludo cuando entro a la iglesia. Perdón. Porque hemos entendido lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces de gracia nosotros damos. Mark Dever, el de 9 marcas, dice lo siguiente, en términos del amor los unos con los otros por causa del evangelio. Dice: el amor entre los hermanos nos da una representación visual del evangelio cuando perdonamos a los demás, así como Cristo nos perdonó. Cuando nos comprometemos hacia los demás, como Cristo se comprometió con nosotros. Y cuando damos nuestras vidas por los demás, así como Cristo dio su vida por nosotros. Juntos podemos demostrar el evangelio de Cristo de una manera que no podríamos hacerlo en aislamiento. Juntos. Pablo expone estos 3 frutos: fe en Cristo, amor por los hermanos. Y Pablo termina con este fruto y dice, el tercer fruto es la evidencia de esta fe y de una esperanza que descansa en una herencia. ¿Cómo tú sabes que la iglesia está fundamentada en el evangelio? Cuando no se arraiga a las cosas terrenales, sino que sabe que hay una herencia mejor y superior. ¿Sabes? Cuando mi esposa falla en contra mía, cuando mis hijas fallan en contra mía, yo digo, Señor, yo tengo que perdonarlas porque voy a estar con ellas toda la vida levantando mis manos en la eternidad. Es decir, este hermano que peca contra mí va a estar conmigo toda la vida al lado mío, adorando al Señor. Mi responsabilidad es perdonarlo, es vivir el evangelio con él. ¿Por qué? Porque mi esperanza no está en que ella cambie aquí. Mi esperanza es que algún día ella y yo vamos a ser perfeccionados cuando el Señor venga por nosotros. Entonces, cuando yo veo esta esperanza y no me aferro a las cosas terrenales, ni me aferro al cambio de la otra persona que tiene que suceder aquí. Hay cosas que mi esposa nunca va a cambiar. Pero mi esperanza no puede estar puesta en que ella cambie las cosas ahora. Mi esperanza tiene que estar puesta en que va a haber un día en que ella va a ser perfeccionada juntamente conmigo, juntamente con Cristo. Y entonces así la voy a amar. Porque el evangelio es el fundamento. Y termino. Pablo termina mostrando el vehículo por el cual los colosenses escucharon el evangelio y dieron frutos. Versículo 5, la segunda parte hasta el 8. Dice, voy a leer el 5 entero. Dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad. Ya miren que dice oyeron. Es decir, ya hubo alguien que predicó. Y por eso oyeron. Dice, oyeron antes en la palabra de verdad el evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes. Escuchen, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en la verdad. Versículo 7. Así ustedes lo aprendieron de Epafras,
nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. El Evangelio necesita un mensajero. Necesita un Epafras. ¿Sabes cuánto caminó este hombre para ir a dar reporte a Pablo que estaba preso? Desde la punta de La Guajira en Colombia hasta Leticia, hasta la punta de hasta la última ciudad de Colombia, en carro, más o menos 45, más o menos 40 horas en carro, de punta a punta en Colombia. Kilómetros y kilómetros y kilómetros. ¿Por qué? Porque Epafras amaba la iglesia en Colosas. Nuestras iglesias necesitan un mensajero que predique en el Evangelio. ¿Sabes qué? Dios nos ha escogido a nosotros para predicar ese Evangelio. La pregunta es, ¿lo estás predicando? ¿Te estás predicando el Evangelio todos los días a ti mismo para poderlo predicar a otras personas? Yo les voy a pedir que se pongan en pie un segundo. Que puedas cerrar tus ojos y que puedas meditar. Vamos, cierra ahí tus ojos y que puedas meditar sobre el mensaje que Dios te ha dado y no es otra cosa sino el Evangelio. Sobre Epafras, un mensajero fiel. Y sobre las personas de la iglesia que necesitan escuchar el Evangelio para que vivan y sean arraigadas en el Evangelio. Señor, tú nos has dado tu mensaje. Pero la pregunta es, ¿yo soy un mensajero fiel de ese mensaje? Señor, es el Evangelio. Si yo leo Efesios 2 y no causa nada en mí, entonces el Evangelio ha perdido su dulzura en mi vida. Vuélveme a abrir los ojos para yo ver qué tan alejado y depravado estaba, Señor, y para ver tu salvación, tu redención, tu justificación. Antes era huérfano, ahora yo soy adoptado. Tu amor por mí, tu gracia, tu misericordia. Fuiste paciente cuando tenía 15 años. Fuiste paciente cuando tenía 19. Has sido paciente cuando hemos estado envueltos en pornografía, en ira, en impaciencia, en ansiedades. Has sido paciente, que nunca se nos olvide el Evangelio. Te pedimos, Señor, que lo volvamos a ver para poder ser esos heraldos correctos que prediquen el Evangelio porque anhelamos ver los frutos del Evangelio. Una fe sincera en ti, no fingida. Un amor entre los hermanos en la iglesia y una esperanza superior. Señor, pero gracias. Porque sabemos que no vamos a ser esos mensajeros ideales. Pero recuérdanos que hubo un mensajero que se paró de su trono, se vistió de hombre y vino a declararnos el mensaje de la buena noticia. ¿Qué hubiera pasado de tu pueblo perdido sin que tú no hubieras venido, Señor? Queremos rendirnos a tus pies. Queremos rendirnos ante tu persona y ante tu obra maravillosa en nosotros. Gracias por ser ese mejor mensajero que Epafras, que Rubén, que Facundo, que Andrés. Gracias porque tú sí has sido el perfecto mensajero. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.